Amado Dios, te damos gracias por permitirnos sentarnos ahora a la mesa y disfrutar del alimento que tú tienes preparado para nosotros. Yo me preparé, pero solamente tú puedes ordenar los pensamientos, traer las aplicaciones, pidiendo que el Espíritu Santo traiga su viento, sople vida. Seas tú, Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, edificando, redarguyendo, llevándonos a toda justicia, a toda verdad, dándonos vida por la palabra, por la cual hiciste los cielos y la tierra, y por ella permaneces, Señor. Señor, estoy en tus manos me encomiendo. Glorifícate a ti mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra. La palabra está en Efesios 5:21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Antes de entrar al tema, quiero aclarar algo que Dios me ha dicho que diga en los mensajes anteriores, que cuando estamos predicando acerca del principio o el matrimonio, no estoy hablando a favor del hombre, ni a favor de la mujer, ni en contra del hombre, ni en contra de la mujer. Estamos hablando a favor de Dios, que eso bendice su vida del hombre y de la mujer, para que cuando esté predicando yo no alguien se sienta que estoy en contra del hombre o en contra de la mujer. Y tampoco, porque suele ser que a veces cuando el hombre está dañado, entonces predica y tira contra la mujer, o cuando la mujer predica y está dañada con el hombre, entonces predica contra el hombre. Igualmente en una consejería, cuando se aconseja un matrimonio, el que va a aconsejar, que son los pastores usualmente, no deberían, o los padres, que en el caso cuando van a sus papás, a sus familiares, no deberíamos estar concentrados porque es mi hijo, o porque yo lo veo desde la perspectiva de porque yo soy hombre, o de la mamá porque es mi hija, entonces la defiendo, o porque es mujer, entonces defiendo a la mujer. No, si nosotros estamos a favor de Dios, de su reino y de su propósito. Así que cuando predico nunca ha sido mi intención decir le voy a tirar a los hombres o le voy a tirar a las mujeres. Jamás, porque entonces ya estoy dañando la predicación. Entonces estamos predicando lo mismo que Jesús dijo cuando vinieron a tentarle, a decirle que si era ilícito. Él ¿a dónde los llevó? Él los dijo al principio. Y una vez con el pero Moisés dijo, y él volvió a enfatizar, Jesús dice, más al principio, y no fue así. El énfasis de Jesús fue, vamos al principio, lo llevo a Dios, lo llevo al propósito. No se inclinó hacia la causa del hombre ni hacia la causa de la mujer. Aunque cuando vemos a Dios, entonces nos favorece lo de Dios, porque estamos mirando el propósito de Dios y eso nos hace felices también. Amén. Así que parece que este es como el sexto mensaje. Están al principio no fue así, tu causa, su propósito, es lícito al hombre repudiar a la mujer, sea el matrimonio honroso, el diseño desde el principio, amén.
Y si vemos aquí, vamos a leer otra vez, un poquito para entrar en tema, que el Señor me ayude a ver cómo lo podemos desarrollar hoy. Está hablando aquí de someterse unos a otros en el temor de Dios. Aquí ya es el apóstol Pablo hablándole a iglesia que ha nacido de nuevo, a iglesia que ha entrado a su reino. No le está hablando aquí a inconversos. Aquí le está hablando a la iglesia que ya tiene un matrimonio y está instruyendo. Y entonces dice que hay que someterse unos a otros en el temor de Dios. Es muy importante esa palabra hoy, sometimiento. Y fíjese que ese pasaje viene en consecuencia con el capítulo 6, donde el capítulo 6 también habla del sometimiento de los padres con los hijos, de someterse al gobierno, de someterse a nuestros amos terrenales. Y después habla en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante, habla de que la iglesia enfrenta una batalla. La iglesia está llamada a establecer el reino de Dios. La iglesia está llamada a ser victoriosa y triunfante por la victoria de Cristo. Pero dice que antecede a eso, que para eso debe haber un orden en el lugar. Dios le dio a la iglesia autoridad. Y ahí habla de someterse los unos a los otros. Dice en el temor de Dios. O sea que nosotros como iglesia, en general, hablando en toda tribu, lengua, nación, no puede ser victoriosa, no puede enfrentar una batalla si dentro de su casa, de su hogar, no has establecido el reino de Dios, no se viven los propósitos, los estándares, no se somete, el hombre y la mujer no se someten a Dios. Entonces, cuando salen a la batalla, ¿con qué autoridad lo pueden hacer? La autoridad de Cristo está siempre presente, pero en nosotros se anula por cuanto en nosotros mismos no nos sometemos los unos a los otros. Muy importante eso. Entonces el apóstol Pablo se está dirigiendo a matrimonios que conocen el pacto, o que deberían conocer el pacto, o que deberían conocer los propósitos de Dios. Y entonces dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muy importante. Dice que las casadas, deben someterse a sus propios maridos como al Señor. Vamos a ir desarrollando poco a poco. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El Señor me paró ahí para mirar que al hombre se le demanda, a la mujer se le demanda que se someta a su marido como al Señor. Pero antes de que se le someta como Señor, dice que al hombre le señala no como Señor, sino al hombre dice que le demanda que como Cristo amó a la iglesia, como su Salvador. O sea que el modelo está que el hombre debe modelar a Cristo en su matrimonio como Cristo, como su Salvador. Fíjate que no lo pone aquí como su Señor. Antes de ser lo que nosotros decimos nuestro Señor, antes de eso, primero, ¿qué fue Jesús para nosotros? Fue Salvador. O sea que dice que antes de que la mujer se le someta al hombre como a su Señor, al hombre le demanda que sea primero como su Salvador. Y ahí es donde vamos a entrar ahora, que es usualmente donde nosotros los hombres queremos que la mujer se someta y que nos obedezca. Y en nuestra cultura que hemos crecido, machista, egoísta, entonces imponemos. Y si no se somete, entonces venimos con la ley y con el látigo. Pero dice ahí que al hombre le demanda como su Salvador. O sea que nosotros los varones tenemos que ver primero cómo Cristo actuó como Salvador. Antes de ser Señor de la iglesia, Cristo actuó como Salvador. Para después que mostrarte que Él te amó, que Él te perdonó, que Él llevó la culpa, que Él se sometió, que Él fue desnudado por ti, que Él tomó las bofetadas, que Él llevó el castigo, que Él tomó la responsabilidad. Entonces dice, una vez yo te demostré mi amor, ahora tú voluntariamente te sometes a mí. Y eso es lo que el apóstol Pablo le habla aquí a los varones, que para que la mujer se someta al hombre como Señor, primero debe el hombre actuar como el Salvador, para que después la mujer voluntariamente se le entregue al varón. Vamos a ir poco a poco desarrollando, amén. Nosotros hemos estado predicando las veces pasadas acerca de esto,
que Jesús mismo lo lleva al principio. Vamos a leer Mateo 19 otra vez y después vamos a volver aquí. Mateo 19, versículo 2. Le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Fíjese que aquí Jesús, vienen ellos con su causa y Jesús inmediatamente los lleva al principio. Lo deja hablar, pero inmediatamente los lleva al principio. Y el Señor se va deteniendo poco a poco para mostrarle al hombre. Primero tienen que leer el principio. Después tienen que entender la naturaleza del varón, la función del varón y la función de la mujer como hembra y el diseño que Dios puso en la mujer. O sea, está diciendo que las causas de los matrimonios, como hemos expuesto anteriormente, son desde muchas perspectivas, las hemos visto. Y cuando no leemos el principio y no entendemos la naturaleza y las funciones del hombre y la mujer y de la unidad y de los propósitos que son juntos, entonces por eso viene y por eso las familias y los matrimonios constantemente están en esa pelea. Están en ese, le estoy orando a Dios a ver si yo me divorcio. Le estoy pidiendo a Dios a ver si esto va a funcionar o no. Y aquí Jesús no les da opción, dice: vamos al principio. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús los va llevando por palabra. Dice: vamos al principio, hay que leer el principio, hay que mirar el diseño, hay que ver la función, la naturaleza del hombre, de la mujer, cómo y por qué tiene que salir un hombre y una mujer de su casa para casarse, y después de que se casan van a ser uno. Y dice aquí el versículo 6: así que no son ya más dos sino uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, asegurando que si Dios estableció algo, el hombre no tiene el derecho para destruirlo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Y vamos a unir eso, que el marido es llamado a amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia como su Salvador. Y aquí Jesús deja que ellos hablen para revelar la causa del por qué siempre hay divorcios. Y dice que la dureza del corazón. Y vamos a entrar otra vez un poquito en ese tema, que es la dureza del corazón que está en el hombre. Seguimos leyendo. Dice: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mira, Jesús siempre más al principio. Constantemente lo está llevando. Ellos quieren retroceder, ellos quieren ponerlo de Dios por el suelo, y Jesús constantemente: no, vamos al principio. Vamos a leer, vamos a entender las naturalezas, las causas de ustedes y los propósitos de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que Jesús le está poniendo un candado a la situación completamente. O sea, dice: no hay opción. O sea, ahí está viendo que dice: sí sería la única causa, el adulterio y la fornicación. Pero dice: pero cuando y ellos dicen: bueno, si esta es la única manera, entonces para mí fácil es ir yo a adulterar o fornicar, y así me divorcio y me salgo con la mía. Pero Jesús dice: pero el también que se casa con la otra también es un adúltero igual. Y entonces Jesús le está poniendo un candado completamente a toda la situación. O sea, no hay retroceso. Por eso, antes de entrar al matrimonio, tenemos que mirar bien el diseño. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hemos explicado, y por la altura y el precio que tiene el matrimonio y la demanda que tiene, entonces si los que ya están casados o llevan años casados hubieran sabido esto, bien, dice: yo no le entro al asunto, porque es un pensamiento inmaduro. Acuérdense que los discípulos tenían la percepción de lo que le había enseñado la religión, los fariseos, de lo que ellos habían visto del gobierno romano, que ellos hacían y deshacían cuando ellos querían. Entonces su percepción de ellas es eso, que no es imposible lograrlo. Y también para nosotros puede ser, cuando hemos llegado a esa madurez, podemos decir: bueno, si es así, entonces yo no me caso porque no hay vuelta. Dice: sí, entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
O sea, aquellos que abren el corazón, aquellos que saben que necesitan a Dios para lograrlo, aquellos que no son como Adán, que en vez de esconderse por su frustración y su desnudez y su vergüenza de lo que había pasado, en vez de esconderse, dicen: no, aquí estoy, reconozco mi necesidad, reconozco que necesito ayuda en mi matrimonio. Después vamos a explicar un poquito porque casi siempre los matrimonios tenemos el síndrome de Adán. Cuando algo va pasando, lo tratamos siempre de ocultar y empezamos a usar las hojas, escondernos de Dios para aparentemente pensar que nuestro matrimonio está bien. Yo he palpado que usualmente cuando los matrimonios van mal, usualmente el que lo sabe todo mundo y la que más se queja y la que más lo dice es la mujer. Y el último que lo sabe, adivine quién es. Fíjese, usted pregúntele a un matrimonio: ¿cómo va tu matrimonio? Y la mayoría de los hombres dicen: no, todo bien, nos llevamos muy bien, todo está perfecto. Pero pregúntele a la mujer y la mujer dice: esto ya va a quebrar. Ya no aguanto, si tú supieras, si usted supiera. Y ya le avisó a la comadre, ya le avisó a la hermana, ya le avisó a quien sea, y el esposo no lo sabe. Pero esa culpa la tenemos nosotros porque empezamos diciendo que es el varón el que tiene que ejercer como su salvador. La mujer, para entregarse voluntariamente, tiene que haber recibido confianza. ¿Qué es lo que hace la iglesia para venir a Cristo? Recibe el amor de Dios, el perdón de Dios, la aceptación de Dios. ¿Y qué hace el hombre cuando la mujer falla? Lo primero que hace es rechazarla, condenarla, acusarla, culparla de todo lo que está pasando. Más tarde lo vamos a aplicar en el hogar profundamente. Entonces vemos que el Señor los lleva para entender lo que pasó en la creación y les hace entender que en la creación misma está revelada el corazón de Dios. Les hace saber que Dios es amor a través de la creación. Les hace saber que Dios es fiel a través del sol que sale cada mañana, de la luna, de la lluvia que Él envía. Les hace saber que Él es fiel. Y ahí el hombre tiene que empezar a ver el diseño de Dios, que Dios es amor, que Dios es fiel, que Dios no cambia, que Dios dio una palabra santa para crear, para traer bendición. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de los matrimonios, lo que hacemos es dañar, ofender, condenar, acusar. ¿Verdad que es así? Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Y vemos ahí la misericordia de Dios. Vemos ahí que hay tiempos también, que Dios cada día cosa hizo en su tiempo. Más a ratito lo vamos a ir aplicando, estoy haciendo un repaso. Y vimos que todo lo que Dios habló le dio vida. Vimos ahí también que había gobierno, había unicidad, había orden, había naturaleza, había sabiduría, había verdad. Todo lo de Dios está en el principio de la creación. Amén. Y entonces estamos hablando que hay que ver que la mujer se tiene que someter a su marido como al Señor, pero entonces el marido tiene que actuar como salvador. Amén. Y debemos entender las funciones, vuelvo a repetir, del varón. El varón como hombre tiene esa responsabilidad que es la cabeza. La mujer, debemos entender que la mujer, cuando Dios la creó para ser esposa, para ser madre, para ser hija, para ser hermana, para ser amiga, para ser abuela. O sea, el diseño que Dios dio. Fíjese que el hombre, cuando Jesús dice que por la dureza de su corazón, la dureza de corazón es cuando el pecado nubló lo de Dios, cuando el pecado entorpeció el diseño de Dios, como que al hombre le pusieron un velo. Y entonces la dureza de corazón es cuando el pecado entró en el hombre y adquirió la naturaleza de Satanás. ¿Qué es la naturaleza? El orgullo, como lo ha predicado nuestro pastor, la naturaleza del orgullo. Entró el engaño, la mentira, entró el matar, el robar, el destruir, el mentir. Todo lo que es la naturaleza del diablo entró en el hombre. Y entonces el hombre que no está redimido actúa así con la mujer. Por eso dijimos que aquí es el apóstol Pablo ya hablándole en matrimonios que ya son nacidos de nuevo, ya una iglesia que ha aceptado, y le está volviendo a decir que vuelvan al orden también. Y ahí Jesús los lleva al pacto, a mirar que son uno solo, que Dios los juntó, que hay un propósito. Hay algo que también ellos señalan, que es repudiar a la mujer. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos la palabra que repudiar a la mujer? Repudiar a la mujer es rechazarla, destruirla,
quitarla de fuera de tiempo, de lugar, deshacerla, anularla. Eso es lo que hace el hombre, rechazar a la mujer. Nosotros debemos, los varones, pedirle a Dios que nos revele lo que Adán vio cuando le sacó a la mujer de su costado. Y nosotros explicamos que el hombre en su torpeza ahora repudia a la mujer. Y no solamente cuando aquí los fariseos vienen y dicen, es lícito al hombre repudiar a su mujer. Esas palabras que ellos hablaron tienen una profundidad, porque no solamente estaban hablando de divorciarse de la mujer con la que estaban en ese momento. Esas palabras que ellos expresaron es la naturaleza caída del hombre. Nosotros los varones tenemos que asumir responsabilidad, porque nosotros le hemos hecho mucho daño a la mujer por no vivir el propósito de Dios, por no someternos a Cristo como cabeza, por no traer la gloria de Cristo en nuestras vidas. Nosotros como varones hemos hecho mucho daño. Por eso vemos todas las reacciones que hay en la sociedad de las mujeres queriendo levantar el día. Yo no estoy en contra de que se levante el día de la mujer, pero detrás de esas mujeres que lo hicieron fue por una reacción hacia el hombre, para decir yo valgo, yo estoy aquí, yo tengo opinión, porque así fue el principio. Los dos fueron creados igual para someterse a Dios y ejercer autoridad. Cuando Dios los creó, les dijo sojuzguen, sometan, les dijo sojuzguen, unión, juntos, no solamente, no separado. Y eso es donde el hombre no hemos entendido. Porque si empezamos a aplicar, el hombre, cuando sucede algo en la casa, le dice a la mujer, tú no hiciste, tú lo dijiste, tú te endeudaste, tú no me avisaste. Cuando Cristo asumió responsabilidad por la iglesia, nosotros deberíamos, si la mujer falló, nosotros decir, nosotros fallamos, o ante Dios yo fallé, y juntos nosotros fallamos. Pasó algo en la casa, se hizo algo en la casa, lo hicimos juntos. No se hizo algo en la casa, no lo hicimos tampoco. Porque eso hace el varón. El varón, fíjese que tiene, el pensamiento de nosotros los varones es, trabajé, lo hice todo. El hombre piensa que solamente proveer es el todo. Y eso no lo estoy diciendo porque eso llevo años experimentándolo, lo viví yo también, y lo veo constantemente en el hombre. Constantemente el hombre trabajó y hizo todo. Entonces llega a su casa y dice, no, yo aquí soy el que trabajo, yo pago las cuentas, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquello. O sea, él piensa que trabajar fue todo y se olvida de la necesidad, porque ahí dice que debe amar a la mujer como a su propio cuerpo, y se olvida de la necesidad de su esposa, se olvida de cuidar a sus hijos, se olvida de involucrarse en todas las tareas que conlleva el matrimonio. El matrimonio tiene varias áreas, tiene relación, comunicación. El matrimonio tiene áreas en el sexo, tiene áreas en la economía, tiene áreas en las relaciones con amistades, tiene muchas áreas el matrimonio. Y si el hombre y la mujer no están claras en un solo propósito, conforme al diseño, como dije en otros mensajes anteriores, las causas son muchas. Porque por esas grietas, como el Señor nos ha hablado este año de reparar las grietas, por esas poquitas cosas que se van uniendo, se empieza a destruir la confianza, se empieza a hacer una ruptura. ¿Cuántas cosas hay que en los matrimonios dicen, pero a mí me molesta esto de ti, y a mí me molesta esto de ti? Y en vez de caminar juntos y ponerse de acuerdo, lo que hacen es constantemente estarse acusando, señalando, pero el que más lo hace es el varón. Y eso hace el hombre. El hombre siempre piensa, yo trabajé, lo hice todo. O sea, y cuando se separan, a la que culpa es la mujer. La mujer tuvo la culpa, porque yo he dado todo lo mejor de mí. Y es según el hombre que dio todo lo mejor de él, es porque él trabajó, porque él hizo dos part-time, porque él no estuvo en casa siempre, y porque él según dio el carro, la casa, pagó esto, entonces él lo hizo todo. Pero ese solamente es una parte de la responsabilidad del varón. Ese no es el todo del varón. Vamos a ir explicando poco a poco y después vamos a ir a repetir a eso nuevamente. Entonces, la dureza de corazón, que es la mente oscurecida, es el rechazo ahora del hombre hacia Dios. Es cerrar el corazón al propósito de Dios. Es perder la sensibilidad hacia lo de Dios.
Esa es la condición del hombre. Estamos hablando del hombre que no ha nacido de nuevo. En estas semanas los pastores que han venido nos han hablado del nacer de nuevo. Por eso estoy diciendo aquí que en Efesios Pablo ya está hablando de una iglesia con gente que ha nacido de nuevo, que se supone que si nació de nuevo debe manifestar la vida del reino, la vida de Dios. Amén. Entonces, pero como al hombre también se le demanda, después de haber nacido de nuevo, dice Romanos capítulo 12, que hay que renovar el entendimiento, que eso es lo que Dios está haciendo. Cada vez que nos exponemos por la palabra, está Dios renovando el entendimiento, está disipando las tinieblas, está destruyendo fortalezas mentales que ha construido la cultura, la sociedad, nuestros padres, porque eso es cuando venimos al matrimonio, usualmente traemos todo eso. Cuando venimos al matrimonio influye la cultura, la sociedad, la educación de los padres, el ambiente que nos desarrollamos. Todas esas cosas las traemos al matrimonio y todas esas se vuelven causas. Y las causas se disipan cuando vamos y nos volvemos al propósito de Dios. Entonces, en esa naturaleza caída del hombre, acusa, condena, menosprecia, destruye, porque recibió toda la naturaleza del diablo ahora, se la tragó también. En ese creerle al diablo se tragó esa naturaleza también. Y eso es de que cuando la pareja se casa, yo les he dicho anteriormente que no basta el enamoramiento, porque a final de cuentas cuando se es novio, el hombre y la mujer usa lo mejor que tiene, se peina, se pinta, se arregla, hace ejercicio, le da lo mejor, sí, lo que quieras, va al restaurante y dice, no, lo que quieras, come. Y cuando ya están casados, dice, ¿qué es eso? Te vas a poner gorda, ¿qué es eso? Te va a hacer daño. ¿Es así o no es así? Cuando es novio, sí, lo que quieres, yo te lo compro, vamos, y tú pídele, no te preocupes, yo te lo doy, ¿qué necesitas? Y cuando estés casado, todo lo contrario, se le cerró el cielo a la mujer. ¿Es así o no es así? Es una realidad. O sea, cuando es novio, sí, vamos a donde quieras, yo te invito, yo te compro, yo te traigo, yo te llevo, aunque tú estés por hasta tantos kilómetros, yo voy por ti a la hora que sea de la noche. Y si ya está casado, paga un taxi, a ver cómo lo haces, súbete en el camión, llámale a tu papá, yo estoy cansado, yo trabajé mucho, yo estoy ahorrando, yo no tengo dinero para eso ahora, tú siempre estás gastando todo. Estamos con aplicaciones prácticas. Es así, somos novios y todo lo damos. Y somos esposos cuando, fíjate, dice que Cristo, no me quiero adelantar, dice que Cristo amó a la iglesia. Cuando Cristo resucitó, ganó todo, y todo lo que ganó, todo se lo dio a la iglesia. Todos los dones se los impartió a la iglesia. Su honra, su dignidad, todo lo que Él ganó, todo se lo dio a la iglesia. Y dice que esa es la misma relación que tiene que suceder en el matrimonio. Pero en el matrimonio no, los varones es yo gané, esto es mío. Y si la mujer trabaja, no, eso es tuyo, tú pagas esto, yo pago el otro. Y si falta algo, eso es tu problema porque tú gastaste, pero lo mío es mío. Y dice que Cristo, como Cristo amó a la iglesia, para empezar, Cristo se sometió completamente al Padre. Juan 17 dice, todo lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. O sea, Jesús siempre decía, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y en el matrimonio, como no ve a Cristo, como quiere que la mujer se le someta solo como Señor, pero Él no quiere modelar como Salvador, entonces dice, sométete a mí. Y lo que hace, en vez de que la iglesia se le someta a Cristo voluntariamente por todo lo que le entregó, por la confianza, por el amor, por el perdón, por la aceptación, voluntariamente la iglesia se entrega a Cristo. Pero hay diferencia entonces en el hombre cuando no entiende eso, porque entonces el hombre, no, todo es mío, y la acusa, la condena, la rechaza, le miente, le engaña y quiere que se le entregue voluntariamente. Jamás va a suceder eso. Por eso les dije que nosotros los hombres somos los que hemos dañado el propósito de Dios y hemos dañado a la mujer. Cuando los fariseos vinieron y dijeron es lícito rechazar a su mujer, no solamente está hablando de rechazar a esa mujer que tenía como esposa, está hablando que el hombre ha puesto por abajo el diseño de Dios en la mujer. La ha puesto por muy abajo. O sea, yo les dije la vez pasada que no importa si nosotros vemos a una mujer y aunque no sea mi esposa o no sea mi madre o no sea mi hija o no sea de mi familia, simplemente yo la tengo que ver como la mujer que Dios creó. Y tengo que ver y decir, esa es una esposa, esa es una madre,
esa es una hija, esa es una hermana, esa es una amiga. Tengo que verla así. Y en el caso de los matrimonios, cuando tienen hijos que se casaron por cualquier situación y tuvieron hijos de otro, pero principalmente las hijas tienen que respetarlo. Solamente cuando se divorcian y se casan, las que siempre son abusadas por el propio padrastro son las hijas de ese matrimonio, de esa hija que no es de natural de ese esposo. Entonces, porque el hombre la rechaza, la repudia. Usualmente es bueno que también los jóvenes entiendan eso, porque usualmente el hombre ve a la mujer como un objeto sexual solamente. El hombre siempre la ve nada más para satisfacer su necesidad, pero no la ve como su salvador. Primero quiere poseerla y lo que menos quiere es salvarla y cuidarla y protegerla y sustentarla. Y usualmente cuando en la juventud, como decimos en nuestro país, mete uno la pata antes de casarse y sale embarazada, siempre la culpa. Tú no te cuidaste, eso no es mi responsabilidad, tú te dejaste. Yo estoy muy joven, y empieza ahí, porque desde ahí está la naturaleza caída del hombre de rechazar a la mujer. Y entonces nosotros debemos entender que en esa naturaleza, en ese que ellos hablan, que dice que Moisés le dio la oportunidad de divorciarse, Jesús los deja hablar, dice, por la dureza del corazón. Y la dureza del corazón habla de orgullo, porque la naturaleza del diablo es hacer que el hombre actúe independientemente de Dios. El primero que fomentó el divorcio fue el diablo en el Génesis, porque hizo que la mujer actuara separada de la voluntad de Dios. Y ahí divorció al hombre de Dios, al matrimonio que Dios creó. Dios comenzó, como hemos explicado, todo bello, todo hermoso, y culminó con una boda. Y después vino el diablo y los divorció de Dios. Ahí hubo el primer divorcio. Los divorció porque los hizo actuar independientemente de Dios. Por eso leímos que dice que las mujeres deben, antes de hablar de que la mujer se someta y que el hombre ama a su marido, dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea que si el matrimonio está fracasando, vamos a entrar en las áreas de por qué muchas veces se quieren separar, que a veces son causas tontas, pero como ninguno de los dos se somete en esa área a Dios, entonces vienen los conflictos. El matrimonio tiene áreas, vuelvo a repetir, de relación entre hombre y mujer, en su relación de comunicación, en su relación sexual, en la administración de la economía. Y cuando cada uno actúa independientemente de Dios, de lo que Dios diseñó, entonces viene el diablo y divorcia. Hay matrimonios que no están divorciados físicamente, pero están divorciados en su casa. Yo pago esto, tú pagas el otro, yo duermo aparte, tú duermo acá, yo hago esto acá, yo te escondo esto, yo te escondo el otro, yo no te digo esto, yo no te digo el otro. Y eso es actuar independientemente de Dios. Y ahí empieza el diablo a infiltrarse hasta que los lleva, como Adán y Eva, a salir del huerto, a salir de la presencia, hasta que ya entonces dice: entonces ya no voy a la iglesia, entonces ya no persevero. Los saca de la voluntad de Dios. Por eso ahí empezamos leyendo, dice: sometidos los unos a los otros en el temor de Dios. Se habla del matrimonio y le pone a los dos el estándar, pero el primero que le pone la demanda es al hombre, porque al hombre como cabeza se le entregó la autoridad y él es el responsable. Nosotros los hombres somos los responsables de todo lo que pasa dentro de nuestra casa, de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se escucha, de cómo se administra. Si la mujer no lo hace viendo los hijos, nosotros debemos asumir responsabilidad y decir: yo no lo hice delante de Dios, yo soy el responsable delante de Dios. Y como dije hace rato, los que primeramente, los hombres menos asumen responsabilidad somos nosotros los hombres. Acusamos, condenamos, señalamos, culpamos las circunstancias, pero lo que menos hacemos es nosotros tomar responsabilidad. Y entonces esa naturaleza del diablo hace que se genere el divorcio cuando actuamos en la naturaleza caída, cuando actuamos en nuestros propios pensamientos, porque esa dureza de corazón habla de que el hombre ha entrado en sus propias filosofías, en sus propios razonamientos, porque está actuando fuera de la voluntad de Dios, no se está sometiendo a Dios. Dice en la palabra el apóstol Pablo en 2 de Corintios, si no mal recuerdo,
11, no recuerdo. Otra vez recuerdo la cita, donde dice que temo que como la serpiente engañó a Eva y entorpeció sus sentidos, nubló sus sentidos, dice, temo que ustedes también, dice, sean infieles a la pureza y de la fidelidad a Cristo. O sea, lo aplicamos al matrimonio, quiere decir que muchas veces nosotros en el divorcio actuamos con nuestra filosofía, con nuestras emociones y pensamientos. Cuando nosotros queremos divorciarnos es porque estamos actuando en nuestras propias emociones, en nuestros propios razonamientos. El hombre, cuando entró el pecado en él, se creó una filosofía al hombre de razonar y de creer y establecer lo que él piensa con naturaleza caída, con el espíritu del diablo, a establecer lo que él, como en el tiempo de los jueces, a hacer lo que bien le parece. Entonces, si no me parece cómo va funcionando, cómo es mi esposa, cómo es la situación del ambiente en mi hogar, entonces lo que hago es primeramente correr y huir en vez de asumir responsabilidad. Y vemos que esa dureza de corazón es que te divorcia. El pensamiento caído del hombre hace que se divorcie de Dios. Acuérdense que el pacto es con Dios y del primero con el que te divorcias es de Dios. Hay una insistencia de Dios dentro de la iglesia acerca de eso. Leímos en Efesios que después que toda la iglesia se somete entre esposo con esposa, los hijos con los padres, nosotros a las autoridades, nosotros entre hermanos como iglesia, entonces dice que podemos enfrentar una batalla. Nosotros como iglesia perdemos tantas batallas porque dentro del hogar está fracturada la familia. Una nación que fractura sus propias leyes tiene al declive. Y recuerde que nosotros somos una nación. Dios le llamó a Israel para ser una nación y establecer el reino de Dios a través de sus vidas de ellos. La iglesia a veces no entendemos que somos una nación. Lo que hizo Adán y Eva afectó todo el orden, toda la creación, todo el esmero de Dios que hemos leído. Afectó todo, que hasta este día estamos viviendo la consecuencia. Afectó a los hijos. Inmediatamente vemos la actitud de Caín y de Abel. Inmediatamente lo que quiero decir es que todo lo que pasa dentro del hogar no es inocente. Todo lo que pasa dentro del hogar tiene que reflejar a Cristo y la iglesia. Y cuando nosotros los varones no entendemos el diseño, el modelo de Cristo, entonces empezamos a fracturar el reino de Dios. O sea, llegamos aquí, pero ya los matrimonios vienen dañados. Viene ya la mujer con el enojo que el hombre le provocó en la semana y ni siquiera nunca le pidió perdón. Ni siquiera nunca se acercó para decirle por qué te ofendiste, en qué te dañé, qué está pasando. Todo lo contrario, no, tú eres así, tú eres muy sentimental, eres muy... No. Entonces eso fractura el reino de Dios. Eso fractura que no crezcamos, que no avancemos. Es muy importante. Dios comenzó con una familia y dice que somos la familia de Dios. Y todos nosotros como iglesia debemos entender, no solamente aquí, en toda la iglesia de Cristo, en todas las naciones, que somos un reino, que somos una nación, que somos una familia, y todo lo que pasa dentro de tu hogar va a afectar a tus hijos. Cuando un matrimonio se divorcia, ¿qué pasa? Los hijos también se les empieza a creer que, empiezan ellos a pensar que nunca más, que ellos empiezan a formarse la incredulidad, que ellos no van a poder formar un matrimonio porque no tienen un modelo y le van a huir a eso. Y lo que van a hacer como consecuencia es buscar la relación ¿cómo dicen? Cuando en unión libre, o sea, buscar una relación donde yo no me comprometa y no tanto porque no se quiera comprometer a la persona, sino simplemente porque le tiene miedo por algo que vio, y la maldición se empieza a perpetuar en nuestras generaciones. Lo que hacemos en casa, lo que hacemos tiene una trascendencia, mis hermanos. A veces nosotros decimos, bueno, yo me divorcio y estoy pensando egoístamente en mí mismo y se acabó el problema. Todo lo contrario, vienen más problemas todavía. Espero que después podamos abundar un poquito más ahí. Déjenme avanzar conforme el Señor me fue dictando. Y Jesús en Mateo 19 también nos hace ver cómo es visto el matrimonio, cómo nosotros vemos el matrimonio. Hemos explicado también cuál es la motivación
cuando alguien se quiere casar. Y hemos dicho que muchas veces porque la jovencita, el jovencito se quieren ir de la casa porque no soportan a papá o mamá, se quieren ir porque le gustó mucho, luego se enamoró tanto, pero si se llegan a casar, llega a ser vacío porque no tiene contenido, porque no tiene sustento, porque no han sido fundamentados en los propósitos de Dios. Las naciones lo ven como una tradición. Dios me dijo que recordara esto porque el matrimonio, se ve ahora como algo religioso, como una tradición, porque mucha gente, ustedes ven que hasta los artistas, hasta los reyes de donde hay reinados todavía, se casan, y hay gente que se casa, pero fíjese que la mayoría de las personas no miran el propósito de Dios, no miran la unidad de Dios, no miran lo eterno de Dios, no tienen un propósito definido. Simplemente el matrimonio se ha tomado como una tradición, como una costumbre, como una necesidad, como un compromiso social, como un compromiso familiar, porque eso aparenta moral, tiene buena opinión, tiene el aplauso de la sociedad. Los artistas, por ejemplo, Dios me hacía mirar que ellos lo hacen constantemente para sus fans, para llenar las revistas. Lo han vuelto un negocio también el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo pagan, lo hacen privado, y los medios de comunicación, por tener la exclusiva, le pagan a revistas, y el matrimonio se vuelve ahora, eso precioso de Dios, se vuelve ahora un negocio también. O sea, nosotros debemos ver todas las perspectivas, por eso vienen causas. Muchas veces hay gente que se casa porque su padre se casó y es bueno, es moral, o como dijimos, los reyes de la tierra a veces se casan porque quieren seguir la tradición, pero entran en ritos y ceremonias, y la religión, nosotros hemos aprendido que tiene un contenido nada más de superficial, está vacío. Porque yo no sé si los que casan los sacerdotes, yo no sé si ellos se sientan con ellos y les hacen mirar el pacto, el propósito. Entonces el matrimonio, ¿cómo lo ve todo mundo? Pero en la iglesia, ¿cómo tiene que verlo? La iglesia a veces se enreda también en lo del mundo y lo está viendo de igual manera. Bueno, me caso para que no me diga nada el pastor, para que no me diga nada la iglesia, para que mi mamá esté contenta, mi papá. O hay otras causas como porque tiene la herencia, me conviene, me va a dar papeles, porque esta es muy bonita, es muy guapo. Entonces está vacío de contenido, y hemos visto que el matrimonio tiene un peso. Por eso los apóstoles dijeron, si es así, no conviene casarse. Jesús dice, la causa es el propósito, que ustedes no leen al principio, que ustedes no entienden la naturaleza de Dios, la unidad que debe formarse ahí. Y entonces la gente del mundo hasta paga para ser reconocido. Incluso hasta el matrimonio en lo civil también se pide un dinero, y muchas veces el juez que está ahí sí reúne todos los requisitos, como lo explicamos la vez pasada, pero al final de cuentas él no tiene en sí la conciencia de lo que requiere en Dios, del temor de Dios, de lo que Dios demanda de ese matrimonio y de la bendición también que hay. Entonces el matrimonio se ve de muchas áreas, la podemos mirar, o Dios me ha hecho explicarlo y verlo así, que el matrimonio, cuando la gente se casa, lo ve de muchas áreas, pero pocos son los que lo ven como al principio, pocos son los que ven como el propósito, y eso se vuelve superficial porque es como servir a un Dios extraño, es como servir a un Dios sin ley. O sea, yo me caso por emoción, por atracción, y cuando me caso, entonces no quiero la demanda de Dios, de someterme la mujer al hombre, y del hombre amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces está vacío de contenido, porque entonces entra en el pacto. Jesús les llama aquí a la unidad, al pacto, a hacer una sola carne, y vemos aquí que también el Señor llevaba a los discípulos para enseñarles, porque ellos van a ser la extensión, nosotros somos la extensión de Cristo, y nosotros los pastores o los padres, porque incluye a los padres, debemos estar firmes en eso. Cuando alguien se va a casar, debemos asegurarnos de que ellos por lo menos hayan tenido una enseñanza de eso.
O sea, muchas veces nosotros sí lo casamos, que bueno, una boda va a estar muy bonito, ya se va a casar, pero no nos sentamos como padres a explicarles. El Señor me ponía a meditar en esto. Supongamos que Vicente y Carmen son ahora jovencitos, se van a casar, ¿verdad? Y aquí Romano y Fior. Esos dos que se van a casar, tienen hijos, sus hijos se van a casar, ¿verdad? Haz de cuenta que tu hijo se va a casar, así quiero poner ejemplo. Uno de sus hijos, pastor, con una de sus hijas, un ejemplo. Esos padres tienen que sentarse juntos a traer el vínculo, el propósito, tienen que sentarse con esos dos jóvenes y los dos tienen que hacer lazos fuertes para los dos fundamentar a sus hijos en Dios, en el propósito de Dios, a traerles convicción, primeramente porque ellos lo han vivido y si alguna vez, no es su caso, pero como yo les he dicho que antes estuve casado, después me divorcié antes de conocer a Cristo y después de que Dios me da la convicción y tengo la certeza y la firmeza, entonces tengo que pasarle eso a mi descendencia, a mi generación. Entonces, cuando alguien se engage, ¿cómo se dice en español? Se compromete, hasta me salió en inglés. Cuando alguien se compromete, los padres tienen que trabajar juntamente con la iglesia y los pastores, pero los más interesados, primeramente porque es el vínculo familiar, los más interesados deben ser los padres. Trabajar en el caso del varón, sí, en este caso imagínense que se va a casar el hijo, ¿no? Entonces los dos varones tienen que sentarse con ese varón, el papá y el suegro. A ver, usted va a ser varón, requeremos esto de usted y usted. Y las mujeres, siéntese con la mujer. Dios requiere esto de ti, de esto y de esto, de esto. La honra más grande para la mujer es ser madre, primeramente, es ser esposa y luego ser madre. O sea, la mujer tiene, las madres, porque aquí el Señor incluye a padre y madre, tienen que ocuparse de mirar si es un varón, lo que en su casa, si es el varón, si es la mujer, prepararlo para eso. Si es mujer, nuestro pastor tiene enseñanzas muy gloriosas de eso, de enseñarla a cocinar, a lavar, a planchar, a todas esas cosas, a administrar también, porque eso es lo que va a hacer ella antes de ser toda la profesión que tenga. Eso es lo que va a validar y le va a dar honra a su casa. Fíjense que las mujeres, en este tiempo, Dios me revelaba algo. Las mujeres, usualmente está por situaciones económicas, y se ha entendido que la mujer tiene que trabajar. Pero al principio no era así. O sea, y se trabaja a veces por la necesidad. En el caso de los matrimonios, hay mujeres que porque están separadas, divorciadas o por la situación que sea, tienen que trabajar, y es obvio porque tienen que mantener su casa y es necesario. Pero en el caso de los hombres, de los matrimonios que viven juntos, el ideal de Dios sería que la mujer se quede a cuidar a sus hijos. Pero ¿sabe por qué? Dios me mostró, hay muchas cosas ahí que explicar, pero una de las cosas de por qué la mujer trabaja, la culpa nos la tenemos los hombres. Porque cuando la mujer no trabaja, cuando el hombre llega, ¿qué siempre hace? El espíritu del diablo acusa y condena. ¿Qué hace? ¿Qué hiciste todo el día? Pero tú estás aquí todo el día en la casa, pero tú no haces nada. No haces nada, 24 horas cuidar a esos niños. Yo estoy viviendo, y no por ahora, Dios me mostró eso antes de que me casase y durante el matrimonio. Y para mí el bañarlos, el cuidarlos, ir a las compras con ellos, para mí no es nuevo, porque Dios me lo mostró antes de casarme. Para mí no es nuevo eso, ni para ellos fue nuevo, no fue difícil adaptarnos a eso. Claro, es más pesado para mí porque tengo que esforzarme el doble. Pero yo sé lo que es estar en casa, cuidando niños, oyendo gritos, que te tiren la leche, que avienten la comida, que no se quieran comer la comida que hiciste. ¿Cómo digo? Sí, no. El trabajo en la casa es pesado, mis hermanos. Y tú sabes que a veces soportar a los niños en la casa son una bendición, son muy bonitos, pero hay veces que estando en la casa es difícil, hermanos. Porque entonces, fíjese, a eso llega el hombre, la regaña, la acusa, la condena, atiéndeme. Y no solamente quiere que lo atienda para que le sirva de comer, le ponga las chanclas, le haga las tortillas, sino después, ahora en la cama, atiéndeme. Y cuando el hombre no la comprende, entonces la mujer lo que hace es buscar una salida. Y como el hombre está acusando,
yo pago todo, yo soy el que trabaja. Debería decir trabajamos, porque dice son uno, tienen metas definidas. Por eso dije que Cristo, cuando ganó todo, se lo compartió a la iglesia. Todo se lo dio a la iglesia. Y el hombre gana y solamente es para mí. Y el hombre debe decir ganamos. Ya ganamos hoy tanto. Aquí está mi cheque. Podría aplicarlo desde el principio, porque dice en la Biblia que hubo luz. Y cuando hay luz no hay nada escondido. ¿Y cuántas cosas esconde el hombre en el matrimonio? ¿Cuántas cosas? No veas mi cheque, no veas mi celular, no veas mis textos, no veas mi correspondencia. Y entonces eso hace que la mujer, eso me lo mostró Dios, quiera salir porque se siente útil y tiene un respiro. Y entonces está en su trabajo y ahí le reditúan su trabajo. Le agradecen, aunque sea, le dice gracias. Depende del área que trabaje. Pero en la casa el que debería agradecerle más, el que debería redituarle más, el que debería cuidarla más, es el esposo. Pero es el que más la acusa, el que más la condena, el que más la regaña, el que más la rechaza, el que más la golpea físicamente. Porque dice el libro de Proverbios que hay palabras que son más hirientes, dice, que van hasta el alma y que la hieren a la mujer. Hay palabras que nosotros los hombres decimos y herimos completamente la dignidad de la mujer. A veces estamos peleando, como nuestro pastor nos ha enseñado, por una situación y golpeamos a la mujer con nuestras palabras. Y eso hace que entonces que la mujer quiera trabajar, porque entonces en el trabajo, pues ahí sí le dan, aunque sea un horario, ya tú tienes que salir, y en la casa no, tú no tienes horario. Le dan una recompensa, la felicitan si hace algo bien. Hasta hay empresas donde la promueven, la reconocen. Y todo lo contrario pasa en el hogar. En el hogar es todo lo contrario. Lo que menos quieren es conversar con ella. Yo estoy muy cansado, yo no quiero saber de ti, de tu familia, de lo que te pasa. Estás enferma, es porque no te cuidas. O sea, es completamente diferente, mis hermanos. Por eso dice Cristo, como Cristo amó a la iglesia como su Salvador. No, primero no lo pone como su Señor. Para que la mujer se someta como su Señor, primero el hombre tiene que ser su Salvador. Amén. No dice mucho amén. Amén. Cuando dice Dios nos va a dar esto, Dios nos va a hacer esto, Dios, amén, amén, amén. Todos gritamos amén, amén, amén. Pero yo creo que están meditando, ¿verdad? Si los culpables somos nosotros los hombres, debemos pedir perdón, asumir responsabilidad, porque el hombre, esto no es nuevo, hermanos, esto desde el Génesis viene. Y si ustedes leen la historia, los imperios, como ahora mismo los musulmanes, las religiones, cómo tratan a la mujer, la tienen como un cero a la izquierda, como un perro, como la tienen como nada. Pero nosotros en la iglesia de Cristo debería ser así. Aquí ponen un estándar alto para nosotros, como Cristo amó a su iglesia como su Salvador. O sea que, primero que todo, el Señor, vamos a mirar a ver ahora a Jesús como Salvador. Primero que todo quiso venir, ¿qué hizo Jesús? Actuó como Salvador y lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. O sea que primeramente es por amor a Dios y por amor a esa mujer que Dios me dio. O que yo elegí, pero si entra en el pacto ya ni modo. Porque una cosa es la que Dios elige o el que Dios elige y otra cosa es la que tú eliges como Sansón, la que agradó a mis ojos. Y entonces, ¿qué hace primero Jesús? Hace un sacrificio para mostrarle a la iglesia cuánto la ama y de lo que es capaz de hacer por ella. Para que entonces la iglesia se entregue voluntariamente y le tenga confianza. Algo que no hay en el matrimonio es confianza. Lo que menos le tiene la mujer a su esposo es confianza. ¿Qué hace Cristo cuando nosotros venimos como iglesia? Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. Usted viene, que cada uno de nosotros al final del día, venimos a Dios y le decimos: Señor, el Espíritu Santo nos redarguye, hice esto, hice el otro, y usted ve a Dios condenándote. Oh no, pero ya tú llevas tantas veces, ya yo no te puedo perdonar eso. ¿Qué hace usted? Viene con confianza, rendida a su Señor, sabiendo que va a encontrar perdón, aceptación, porque dice que Él es fiel y justo, porque sabe que aunque hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos está santificando, y sabe que estamos en una batalla constantemente por querer agradarlo en el Espíritu, y entonces nosotros encontramos confianza, y entonces voluntariamente tenemos confianza con nuestro Señor. Pero no es así con la mujer en el hogar, porque entonces la mujer no le puede contar nada al hombre, porque entonces la condena y la rechaza. Ustedes cada uno tiene sus conversaciones, y la mujer y el hombre sabe que dice: a mi esposo yo no le puedo hablar de eso, porque no quiero oír nada de eso. Tú no sabes cómo se enoja, tú no sabes cómo se pone. No podemos hablar del gasto, no podemos hablar de los hijos, no podemos que él me ayude en esto, no podemos hablar de que yo pueda descansar un poco, que yo vaya de vacaciones, que yo visite a mi familia. Yo no puedo hablar de eso con él. El hombre tiene que el que mayor debe tener confianza, tiene que saber todo lo que pasa en el hogar, es el hombre, y el último que lo sabe es él. Yo le puedo contar experiencias. Porque hay algo que tenemos que reconocer: el matrimonio va en un proceso. Por eso dice sometidos, y el sometimiento es voluntariamente y va en progreso. Nosotros para tener confianza en Dios, estamos hablando que como su Salvador, la mujer se somete a Cristo como su Señor. ¿Y cómo se le va sometiendo? Cuando Cristo le va mostrando confianza. ¿Cómo se crece en fe y en confianza? Cuando uno va viendo los testimonios de Dios, los hechos de Dios, las obras de Dios. Nosotros comenzamos, como vinieron estos dos varones aquí, a recibir a Cristo, y ustedes van a tener un crecimiento de fe, porque van a empezar a leer la palabra. Y si por ejemplo se encuentran en una situación donde no tienen comida, ustedes van a decir: wow, pero Dios en el desierto a miles de gentes les dio de comer. Y luego Jesús en el desierto le dio a 5,000, y a un hombre donde estaba cerrada la nación, donde había caos y no había economía, le dio a Elías, le envió de los cuervos. Dice: wow, ¿cuánto nomás me puede proveer a mí? Entonces va creciendo en confianza. Dios sanó a este que estaba tan enfermo de tal enfermedad, Dios me puede sanar a mí. Y así usted va creciendo en confianza y confiando más y más. Esa confianza, el hombre, por eso dice el apóstol Pedro: vosotros maridos, vivir sabiamente con ellas. Si nosotros lo que hacemos es que cuando viene la mujer la rechazamos, la repudiamos, nos divorciamos de ella, y lo que queremos también nosotros es: me consigo a otra. Pero el problema no es la mujer, el problema eres tú, que no has vivido con sabiduría y no has sabido darle confianza. Y estás buscando una salida para no entender que el problema eres tú como varón primeramente, porque también está el área de las mujeres, pero primeramente aquí estamos hablando de primeramente porque Dios hace responsable primeramente al varón. Yo les dije al principio que no estoy predicando en contra de la mujer, ni en contra del hombre, ni a favor del hombre, ni a la mujer, ni a favor del hombre, ni a favor de la mujer. Estamos predicando a favor de Dios, y a través de las Escrituras estamos exponiéndonos para ser sanados, como dice ahí, que fueron sanados ahí. No estoy aquí para acusar, para condenar. Estamos aquí para restaurarnos, porque soy participante en mi mente igual como ustedes de lo mismo. No lo he alcanzado todo, pero proseguimos a la meta y nos sometemos a Dios. Entonces, ¿qué hace? Le decía, volviendo al ejemplo que yo viví, que uno va aprendiendo eso, a darle confianza a la mujer. Y a veces Elizabeth le hablaba a su hermana y le decía cosas, y después me decía: fíjate que le dije esto a mi hermana. Y yo le decía: ¿y por qué no me dijiste a mí primero? Sabes que yo pensé que te ibas a enojar, que me ibas a regañar. Pero esa actitud que ella tenía primeramente venía porque primeramente eso es lo que, como dije anteriormente, los hombres hemos sembrado eso en la mujer. La mujer le es muy difícil creer en el hombre, porque en casa vivió eso con su papá, o eso ha visto en la sociedad, ha visto el abuso
En las escuelas hay abuso de los maestros. En los trabajos hay abuso del patrón, principalmente del hombre. O sea, en la casa vio violencia con los padres. Entonces la mujer ya está prejuiciada y le cuesta someterse al varón. Y por eso dije que la culpa la tenemos nosotros. Y entonces nosotros, el apóstol Pablo dice que el varón, entonces el modelo es Cristo. Y entonces le decía cosas y a veces yo le decía, pero yo no tengo que ser el último que lo sepa. Yo tengo que ser el primero que lo sepa. Yo le decía, dime algo. Le decía, te voy a decir algo. De aquí en adelante dime todo. Y si tú ves que yo me enojo, vuélvemelo a decir. Yo voy a recapacitar, pero si tú ves que yo me enojo, no te frenes. Síguemelo diciendo hasta que yo entienda. En la escritura ya estaba viendo que cuando en el Génesis, Dios le dice a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Pero hay un pasaje del libro de Génesis con Abraham y Sara que Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo estaba haciendo desobedecer a Dios y aquí era algo que él no estaba entendiendo. Y hay muchas veces que las mujeres le quieren decir algo, Dios les está hablando a través de ellas y ellos no quieren escuchar a su mujer. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los hombres escuchar a la mujer? Y escucharla no solamente es cuando habla, escucharla es cuando ella está en silencio. Escucharla es cuando vemos su cara, cuando está triste, cuando está feliz, cuando está preocupada. Hay que escucharla, pero nosotros lo que estamos escuchando es, traemos nuestra música aparte, nuestro chat, nuestras ondas aparte. Nuestras ondas es una palabra de mi lenguaje mexicano. Nuestras ondas es nuestras propios asuntos, nuestros propios business. O sea, nosotros estamos muy lejos de lo que está pasando dentro del hogar. Y si primeramente en el hogar no somos buenos esposos y buenos padres, no importa lo que seamos afuera. No importa si somos pastores, no importa si somos diáconos, si somos evangelistas, no importa si somos buenos constructores, no importa, porque la primera que tienes que hacer feliz es a tu esposa. Y Dios lo establece así, amén. Dios lo establece así, dice que si la mujer no es feliz en el hogar, dice tus oraciones son retenidas completamente. Así que el hombre escucha a su esposa. Y cuando la mujer le diga algo que aparentemente lo está acusando o condenando, no rebata, vaya y cierre sus ojos y bendita en Dios, ¿por qué lo dijo? Hay un ejemplo en el libro, cuando David dice que se rebelaron, Absalón, si no mal está ahí contra él, y dice que lo querían sacar de la ciudad. Dice que vino uno de los criados y lo maldecía, y uno de sus capitanes dijo, ¿quién es este perro para que maldiga a mi señor? Dice, deja que me le clave la estaca, y de una sola no se levanta. Y entonces quiso decir, no, déjalo, porque quizá Dios a través de él me está hablando, me está disciplinando. Y muchas veces nosotros apenas nos dice algo la mujer y nosotros empezamos a rebatir. Y nosotros debemos decir, ¿por qué me lo dijo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está ocasionando que ella se sienta así? No salgamos a decir, no, yo tengo la razón, aunque tengas la razón. Yo lo experimenté muchas veces. A veces uno piensa, y tiene uno la razón. El problema no es cómo se lo digo. El problema es cómo se lo digo y cuándo se lo digo. Que a veces lo decimos y lo decimos con nuestro enojo, con nuestra ira, y ahí herimos y golpeamos, y eso hace que no haya confianza. Y en vez de la mujer someterse voluntariamente, lo que hace es huir entonces del hombre, y eso empieza a hacer grietas en el hogar. Y eso empieza a hacer que la mujer entonces, como en el Edén, si va al trabajo y alguien le agradece y la mujer la mujer es muy sensible. Cuando a la mujer le empiezan a reconocer, tiene esa tendencia a ser engañada. Y entonces, como en el trabajo encuentra a alguien que le empieza a hablar bonito, entonces ¿qué hace? Es susceptible. El apóstol Pablo dice que no se nieguen uno al otro, y aunque está hablando de la intimidad, que después vamos a ir allá también si se nos da tiempo hoy. Entonces empiezan ahí a ir las tentaciones. Este sí me escucha, este sí me comprende, aunque el que está por allá, solo si sabe que es casada, solamente se la quiere llevar a la cama. ¿Qué es así? Y entonces el hombre no la escucha. Tienes que escuchar a tu esposa. ¿Qué hace Cristo? Escucha a su iglesia. ¿Por qué confianza nosotros oramos? Porque tenemos confianza, tal confianza tenemos para Dios.
El hombre debe amar a su mujer como Cristo, como es el Salvador. Entonces el hombre tiene que escuchar. Y aunque tú tengas la razón como hombre, tienes que pararte y decir, ¿en qué lo estoy haciendo mal? Aunque parezca que yo tenga la razón. Tengo que pararme y discernir y decir, a ver, explícame, ¿cómo puedo hacer que tú te sientas mejor o que yo no te hiera en esa situación? Eso es muy común. Yo lo viví, que a veces yo me decía algo, entonces yo me iba a trabajar y cualquier cosa que me haya dicho, yo iba a mi trabajo y decía, ¿por qué me lo dijo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué dije mal? ¿Cuál fue mi actitud? Y entonces le pedí al Espíritu Santo que me ayudara, porque tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Y entonces el varón, eso tiene que ser, eso va sembrando confianza y hace que la mujer entonces se le someta como su Señor. Por eso los apóstoles, me llamó la atención cuando estaba leyendo que dice al hombre como su Salvador. No le dice como Señor, mira, le dice como Salvador, y a la mujer como su Señor. Pero primeramente el hombre tiene un trabajo que hacer. O sea, para que cuando Cristo vino a la tierra, dice, tengo un propósito definido. Es que vuelva el reino de Dios nuevamente, es que el hombre se vuelva voluntariamente a Dios, es que se establezca lo de Dios. Pero primeramente yo, Cristo, debo hacer el sacrificio. Primeramente yo tengo que humillarme a mí mismo, dejar de ser lo que soy yo, humillarme a mí mismo y entrar en esta dimensión para entender y comprender al hombre. Como Salvador entendió y comprendió al hombre. Como hombre tienes que comprender y entender a tu mujer. Amarla. Muchos han dicho que a la mujer no se le entiende, se le ama nada más. Pero en las naturalezas que vemos en el Génesis, nosotros en el Génesis vemos que cada cosa la hizo en su tiempo. Nosotros los hombres a veces no, o los matrimonios no tenemos el tiempo. Eso después lo vamos a aplicar a los hijos también. Cada persona tiene un tiempo, una etapa también. El matrimonio tiene una etapa también. Nosotros tenemos las mujeres tienen una etapa también, los hombres tenemos una etapa, la juventud, la madurez, y luego vienen las canas, y las mujeres usualmente experimentan siempre cambios en su cuerpo, especialmente cuando viene cada mes. Es bien difícil para ellas. Y muchas veces los hombres no entendemos eso, no lo entendemos primeramente porque no somos mujeres, ¿verdad? Pero deberíamos, aunque sea, tratar de decir, ¿qué sientes? ¿Cómo puedo ayudar? A veces las mujeres no están enojadas contigo, lo que pasa es que tanto es su mal sentir que tienen, que no quieren ni siquiera hablar, no quieren relacionarse contigo. Y si tú comprendes esa parte, vas a poder ganar confianza con ella. Y entonces la iglesia se somete primeramente a Jesús como Señor por lo que Jesús hizo, por lo que hizo y por lo que prometió. La mayoría de nosotros cuando venimos al altar traemos un testamento aquí bien bonito y le leemos y pasan los años y no sé si eso lo tiró a la basura o fue un poema que sacó por ahí. ¿Y qué pasó? Debería la mujer decir, a ver, dame eso que lo voy a guardar. La palabra dice que nosotros confiamos por sus promesas, confiamos en tus promesas, Señor. Entonces el hombre sabiamente dice, a ver, yo te prometí esto, aquí está. Y la mujer dice, a ver, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Señor, tu palabra dice que tú esto, que tú lo otro, que aquello. Pues tome eso que le juró en el altar, diga, a ver, vamos a buscarlo. Y cuando venga esa, ¿te acuerdas? Tú lo prometiste. Así como dice, así como la iglesia se somete a su Señor. A ver, dice, ¿te acuerdas lo que tú prometiste? ¿Te acuerdas cómo ibas por mí, por allá y por acá y le prometías a mi papá y a mi mamá y me comprabas y no me decías nada? Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo eso? No estamos hablando de grandes revelaciones hoy, estamos hablando de algo práctico, sustancioso. Amén. O sea, Cristo vino asumió responsabilidad, no como Adán. Adán, ¿qué hizo? Se escondió y culpó. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que hace el hombre, lo primero que hace es culpa a la mujer. Lo que pasa en un hogar, el hombre debe decir, ¿lo hizo? No lo hizo, no lo hicimos. ¿Pero qué es ese? ¿No lo hiciste? Tú no lo hiciste, yo sí lo hice. O sea, debemos decir, ¿pagamos la renta? Diciendo, yo pago la renta. No, pagamos la renta. O sea, ¿nos endeudaste? No, nos endeudamos. ¿Ganamos tanto? Ganamos tanto. ¿Fuiste honrado? Fuimos honrados. Porque dice, serán una sola carne.
O sea, el principio es en unidad. Lo que te pasa a ti me pasa a mí. Si tú estás enferma, yo estoy enfermo. Entonces, si tú estás enferma, yo debo de cuidarte como a mí mismo. Pero usualmente, ¿qué pasa? Cuando el hombre se enferma, ahí sí quiere que le estén ahí sobando, cuidando, haciendo, pobrecito. Pero la mujer se enferma. No, párate, cuida a los hijos. Yo estoy cansado. Tú párate, estás ahí nomás acostada. Es así. Por eso Cristo dice como cabeza. Primero Cristo dice, sufrió los embates, sufrió los vituperios, los estopos, los vituperios cayeron sobre mí. Dice, cuando vinieron a buscar a Jesús, ¿qué dijo él con sus discípulos? Soy yo, a estos dejad. En la antigüedad hay pasajes en la Escritura que nos enseñan lo que era el padre de la casa. Hay mucho que aprender. Si nosotros vemos, por ejemplo, el pasaje en el libro de Génesis, cuando vienen a buscar los ángeles, los de Sodoma, lo que era tener una persona que vivía en tu casa era dar la vida por ella. ¿Y qué hizo? Lo dice, toma a uno de mis hijos, tómame a mí, pero a estos que yo los metí en mi casa, que yo me hice responsable, dice, eso yo doy la vida por estos. ¿Qué hizo Cristo? Dio la vida por ti. ¿Qué debe hacer el hombre como su salvador? Primeramente, él da la vida por esa mujer. No le destruye la vida. ¿Qué hace con el matrimonio? Le destruye la vida. O sea, y no importa, y no estamos, como dije hace rato, no importa si no es tu esposa. Si es una mujer, y aunque sea tu hijastra, si no es tu hija, si es tu hermana, si es tu amiga, o sea, la estás destruyendo. El hombre siempre tiene que actuar como su salvador. Son pocos los que, si va pasando o vamos pasando en nuestras ciudades y vemos que está golpeando a una mujer, lo primero que hacemos es damos la vuelta. Y si es un hombre, se lo merece, tal vez algo hizo. Y nosotros, si nos paráramos todos como hombres y tuviéramos eso, las cosas cambiarían y le cambiaríamos. Ahora viviríamos el modelo de Dios, el diseño de Dios. El apóstol Pablo pone a Cristo como el modelo del hombre. Cristo vivió completamente sometido al Padre, completamente sometido al Padre. Dice, no hago nada que no voy a hacer al Padre, no hablo nada que no escuche hablar al Padre. Y nosotros los hombres, ¿cuántas cosas hacemos que ni vemos al Padre, ni vemos al principio, ni vemos a Cristo? Sabemos nuestra razón, vemos lo que me conviene, lo que yo deseo, lo que yo quiero, y lo que menos vemos es a Cristo. Y esa es la demanda para nosotros varones, que como Cristo amó a su iglesia. Entonces dijimos que Cristo, cuando viene a restablecer el orden, viene a devolverle la imagen que el hombre creó, que el hombre perdió. Después de la salvación, lo que hace Dios es devolverle la imagen, no de impecabilidad, sino de perfección en madurez, que es como el hombre debe vivir en su casa. No debe hablar, ni actuar, ni hacer nada hasta que Dios le dirija. Si hay una situación que se está viviendo en nuestra casa y no sabemos qué hacer, no actuemos. Tenemos aquí está la consejería pastoral. Vengan los pastores. Como Adán, muchas veces no queremos exponernos a nuestro fracaso. Hay matrimonio, especialmente los varones, que no quiere que nadie se entere de lo que pasa en su casa. No quiere exponerse a su vergüenza, se esconde de Dios. O sea, pasan cosas en el hogar y el hogar se está destruyendo y le preguntas cómo va, entonces dice que bien y sabe también que está mal y no busca ayuda, y eso no está bien delante de Dios. Porque si tú no puedes resolver, es bueno que se expongan a alguien, como dije al principio, que les dé el consejo de Dios, no que esa persona salga a favor tuyo ni a favor de ella. Cuando a mí me ha tocado algunas veces, yo les digo, mira, yo no estoy aquí a favor tuyo ni de ella. Yo estoy aquí a favor de Dios. No estamos aquí, que es lo que nos dice nuestro pastor, no estamos aquí como jueces. Estamos aquí para darte el consejo de Dios. Si tú tomas esta decisión, te va a pasar esto. Si tomas esta decisión, te va a pasar esto. Pero estamos aquí no para decirte tampoco lo que vas a hacer, sino para mirar que todo lo que tú hagas tiene una consecuencia. Nosotros actuamos y no miramos lo eterno. La Biblia dice que estamos siendo observados y que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. También el matrimonio, Dios está viendo cómo administramos esa esposa, esos hijos, ese hogar,
esa relación. Dios está mirando cómo administramos. Y cuando nosotros vayamos a la eternidad, Dios va a mirar tu mayordomía también. Nosotros estamos mirando, bueno, no hay, aquí ya se acabó, o sea, aparentemente se acabó todo, o estoy mirando mi causa y me salgo por allá en el divorcio o me separo, pero estás ignorando que eso trasciende en la eternidad para lo que Dios va a designar para ti en la eternidad. En la salvación ya estás seguro, pero en cuanto a las recompensas, a los galardones, a todo lo que Dios tiene preparado para recompensar, tú estás perdiendo demasiado ahí. Estás perdiendo el reino de Dios, el testimonio de Dios en la iglesia. Así que Cristo como cabeza, acuérdense que nosotros vemos, la Biblia nos enseña que la iglesia es la esposa, la desposada, la novia, y Él vino a pagar un precio por ello, un precio de sangre, e hizo un pacto para asegurar. ¿Qué hizo Cristo? Para asegurar nuestra salvación y darnos confianza. Cuando nosotros venimos con la confianza de que Cristo nos va a salvar, decimos, ok, es un pacto de sangre donde Dios me va a salvar porque Él dio su vida por ella, porque dio su vida por la iglesia. Entonces el hombre debe actuar igual. Prefiero morirme yo, prefiero yo morir antes que esto se acabe. Prefiero yo dar mi vida antes de que esto se destruya. O sea, yo asumo responsabilidad. Si esto no va bien aquí es por mi culpa. Y es lo que menos hace el hombre. Lo que hace es culpar, condenar, señalar, actuar en la naturaleza caída del hombre. Y lo primero que tiene que hacer el varón es decir, no, aquí prefiero morirme yo antes de que esto se destruya. Nosotros a veces los hombres, ayúdame con los facilitadores en Romanos capítulo 5. A veces decimos, pero es que ella no me lava, no me plancha, no me comprende. Y acusamos de muchas maneras y justificamos la conducta como lo estaban haciendo los fariseos para divorciarse, para separarse. Pero dice la Biblia que Jesús amó la iglesia. Mire cómo la amó. Romanos capítulo 5, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está diciendo que todavía no eras bueno cuando Cristo te amó. Y si le está diciendo al hombre que ame a su mujer como Cristo a la iglesia, el hombre no debe, la mujer cuando viene el matrimonio, aunque se casan y está enamorada, trae un trasfondo cultural, trae un trasfondo también de familia, trae un trasfondo social. Y cuando viene empieza a florecer todo eso. Entonces cuando el hombre empieza a ver sus defectos, lo que hace es acusarla, condenar, lo que menos, y después lo que quiere es separarse de ella. Y dice aquí que Cristo nos amó antes de que fuésemos buenos. Eso Dios me lo mostró una vez a mí el Señor, cuando yo estaba una situación que pasamos, estaba yo muy enojado y decía, pero no, yo no me merezco esto, yo debería ser feliz. Y Dios me dice, yo te amé a ti sin que tú fueras bueno, sin que tú fueras perfecto. Así tú tienes que amar a tu esposa, aunque no sea perfecta completamente, porque vamos en un proceso de perfección. Los matrimonios tienen un proceso donde debemos ir creciendo también. Amén. Entonces el modelo es el hijo. El hijo siempre se sometió al padre y siempre compartía todo. El hijo compartía todo con el padre. Decía, Padre, glorifícate a ti mismo, da gloria a tu nombre. Y nosotros siempre deberíamos reconocer a nuestra esposa. Nosotros lo que menos hacemos es reconocerla. Como dijimos, siempre la estamos acusándola, condenándola. Y Cristo y la iglesia dice que son una sola cosa. Cristo se humilló, fue mediador, hizo un pacto, tomó responsabilidad. Cristo en su cuerpo, dice como asumimos cuerpos. No nos va a dar tiempo de llegar más profundo. Pero dice la Biblia que como asumimos cuerpos, Cristo cuidó su cuerpo. Un cuerpo consagrado, santificado, limpio, puro. Ahí podemos aplicar muchas cosas en los varones. Hemos escuchado aquí a través de otros pastores que hay un alto índice de hombres que ven pornografía. Y pornografía no solamente es en los 3X, pornografía también está cuando se ven novelas, películas que están vestidas de ficción, pero ahí hay pornografía también. Entonces nosotros los hombres debemos santificarnos, lo que escuchamos en música, en programas,
Cristo dice, dijo Jesús en Juan 17, me santifico a mí mismo por ellos. Entonces debemos nosotros los varones ver el modelo que es Cristo. Me santifico a mí mismo por ellos, para que en ellos no haya tropiezo. Porque la iglesia y Cristo son uno. O sea, el esposo y la esposa son uno. Y ella va a ser lo que tú seas como varón, va a ser ella. ¿Cuántas mujeres en general en la iglesia? ¿Cuántas mujeres son las que más sirven en la iglesia y los varones se quedan afuera? Eso no dignifica a Cristo. O sea, yo también creo en Cristo, pero yo no voy a la iglesia, yo me quedo fuera. O sea, tú eres la cabeza. El primero que tiene que estar ahí con ella eres tú, apoyándola en lo que Dios la llamó, sometidos los unos a los otros, cuidándola. Yo la mando allá, yo sé que va a la iglesia, y si en esa iglesia, gloria a Dios, hay temor de Dios, gloria a Dios, pero si en esa iglesia hay lobos, el responsable eres tú, y luego le echas la culpa a ella. Eso ibas a la iglesia. No, el responsable eres tú, porque tú la descuidaste. Voy a ir terminando con otros pensamientos, pero es la demanda para nosotros como varones, el modelo es Cristo. Se puede lograr porque tenemos al Espíritu Santo y deberíamos invertir tanto tiempo mirando cómo Cristo amó a la iglesia. Hay mucho que decir todavía. Una de las cosas que estaba diciendo es que la mujer se le entrega voluntariamente a Cristo, se le sujeta voluntariamente, le obedece, le cree por lo que Cristo ha hecho por ella. Y lo que hacemos los varones es lo contrario. Lo que menos la mujer hace es creer en el hombre, someterse al hombre, pero es porque ha sido nuestra culpa. Y eso también se ve en la relación sexual. No llegamos allá, pero sí muchas veces hay problemas. Dice el apóstol Pablo, no se nieguen el uno al otro, cumplan con su deber conyugal. Pero muchas veces la mujer no lo quiere hacer porque el hombre la ha dañado. Porque el hombre durante el día, como dice nuestro pastor, le dice mi reina, y le tumba la corona todo el día. Y en la noche ¿con qué quiere venir y tomarla? Y la mujer está ofendida. Y esa culpa la tenemos nosotros los hombres. Así que nosotros constantemente, yo lo hago en mi oración, aunque yo ahorita no tengo ustedes saben la mujer ahora, pero pido perdón a Dios por todo lo que el hombre ha hecho, ha sembrado. Y pido la restauración también para todos los hombres, para toda la iglesia de Cristo. Amén. Pueden pasar los hermanos del altar. Vamos a terminar hasta aquí porque ya el tiempo ha avanzado. Como les he dicho antes, no es un estudio bonito, no es una enseñanza bonita, son verdades, son realidades que ustedes palpan, que ustedes y nosotros vivimos. Pero tenemos que comenzar nosotros dentro del hogar a reparar las grietas, a poner diligencia como Dios nos ha enseñado en este año, a escuchar a nuestra esposa, a amarla como Cristo la amó. Amén. Grande es la demanda. Algunos que todavía no tienen la madurez decimos como Cristo, si es así, no conviene casarse. ¿O por qué entré esta situación? Amén. Amén. Señor, te adoramos. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el último cántico y vamos a darle gracias a Dios por la palabra en reverencia. Sí, Señor, te adoramos. Amén. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi
edifica nuestra casa, Señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte, edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Inclinemos nuestro rostro y elevemos nuestro corazón al Señor. Primeramente nosotros, Padre, como varones, te pedimos perdón porque no hemos vivido el propósito, el modelo, el diseño. Antes bien, Señor, hemos actuado en la dureza de corazón, en el viejo hombre, en Adán. Pedimos perdón, Señor, por todas las veces que por nuestra culpa, por nuestra causa, la mujer ha sido ofendida, dañada, ignorada, rechazada, repudiada. Te pedimos perdón por nosotros en lo personal y te pedimos perdón por todos los varones, por toda la iglesia de Cristo en toda tribu, lengua, nación. Nos humillamos ante tu presencia, reconocemos nuestro error y nuestro pecado. Pero tu palabra ha venido hoy para sanarnos y para mostrarnos y darnos la oportunidad de poder lograrlo. Te pedimos perdón, límpianos con tu sangre, sana a nuestras esposas, Señor, que han sido dañadas por nuestra causa. Señor, vamos a trabajar mirando a Cristo, en pos de Él, para que, Dios mío, Señor, nuestros hogares ha establecido tu reino y tu nombre sea muy glorificado. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima.
Que Dios te bendiga.